¿Cómo llegó el primer balón de fútbol a Australia? Lo más seguro es que llegase en algún barco desde las Islas Británicas, ya que este supone el sustrato inicial de la cultura australiana, pero no fueron ellos, sino otros europeos, llegados desde puntos mucho más pobres, los que dieron forma a un fútbol muy especial y que ahora mismo tiene un éxito más que reseñable y que acumula ya 5 mundiales seguidos con participación. Así que, ¿cómo es el fútbol australiano? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué podemos esperar? Lo vemos a continuación. Salvo por la participación en el Mundial de 1974, se puede decir que el paso de los socceros por la escena internacional era bastante pobre, hasta que entró la década de los 2000. En noviembre de 2005, una agónica tanda de penaltis daba por fin la oportunidad de jugar el Mundial a los canguros tras 32 años de lucha. En estos 32 años había pasado prácticamente de todo, aunque voy a señalar 2 momentos clave. El primero, por ser bastante icónico, por haber dejado algunas de las historias y de las fotografías más clásicas de los socceros, que fue en 1993 el viaje de la Argentina de Maradona a Australia para intentar clasificarse para el Mundial de 1994 en Estados Unidos, en el que lógicamente Argentina eliminó a Australia. Y la segunda, por ser algo realmente surrealista y que hizo que muchísima gente pensase que los socceros nunca iban a volver al Mundial. Y es lo sucedido en 1997 contra Irán, en el que en el partido de vuelta los socceros iban ganando 2-0 con un gran partido, un partido muy ordenado, en el que Australia estaba demostrando que merecía jugar un Mundial. Hasta que cuando estaba comenzando prácticamente la segunda parte, Peter Hoare, al que se le apodó de Serial Pest, la peste serial en español, decidió saltar al campo, provocando que se parase durante unos minutos el encuentro, lo cual, según en palabras de la gente que estaba participando, de los propios jugadores de los socceros, les descentró y provocó que en los siguientes minutos Irán pudiese empatar el partido a 2 y con ello hacer que la selección persa se clasificase para el Mundial de 1998. Esto fue un duro golpe que de verdad hizo que muchísima gente creyese que jamás volvería a ver a Australia en un Mundial. El encargado de marcar el penalti decisivo contra Uruguay fue John Aloisi, que como Harry Kewell, Mark Viduka o Tim Cahill llevaban ya años jugando un buen fútbol en Europa, pero nunca habían conseguido demostrar nada con la selección. La cita mundialista de Alemania, junto con la profesionalización de la liga de fútbol en 2005, fueron el acicate para que el fútbol australiano explotase definitivamente y llegase a otro nivel. Pero yendo mucho más atrás, al comienzo del fútbol, podemos ver cómo las cosas eran muy diferentes. Como hemos indicado en la introducción, fueron los ingleses, los escoceses, los galeses, los británicos en general, los que trajeron el fútbol a Australia, cuando ellos empezaron a migrar buscando una vida mejor a la isla continente australiana. Pero fueron los italianos, los balcánicos, los griegos, otro tipo de europeos, los que digamos que dieron forma al soccer australiano. En pantalla podéis ver una imagen del South Melbourne en el que podemos destacar sobre todo al hombre que está en traje, el entrenador Ferenc Puskás, el mítico exjugador del Real Madrid, y a su derecha, con bigote, a Ange Postecoglou, que actualmente es el entrenador del Celtic. Ambos coincidieron en el South Melbourne, ya que cuando Puskás entrenaba en Grecia, le ofrecieron la oportunidad de ir a Australia, y él aceptó. Cuando llegó a Australia, él no sabía ni una pizca de inglés, pero no le hizo falta, ya que se comunicaba con sus jugadores en griego. El South Melbourne era el equipo de los griegos de Melbourne. Había sido fundado por ellos en los años 50 y era un equipo que tenía una marca de identidad ligada a su origen étnico. No era para nada el único club con este tipo de organización, de hecho era de lo más común. Tenemos por ejemplo a ejemplos como el Melbourne Knights, que es ligado a los croatas de Melbourne, el Adelaide City, a los italianos de Adelaide, por poner 2 ejemplos de equipos exitosos con un marcado carácter étnico. Australia es un país joven en el que la cultura no está muy definida, o por lo menos no tanto como en los países europeos o en algunos países asiáticos. La gente que va allí va fundamentalmente por razones utilitarias, va allí a ganarse la vida, va allí porque huye de una guerra en el pasado o va allí simplemente porque quiere desarrollar una carrera laboral que quizás no ha tenido la oportunidad de desarrollar en su país, cosa que está pasando mucho ahora mismo. Por tanto, la gente llega allí y normalmente sigue conservando sus rasgos culturales del país de origen. No es como por ejemplo en Estados Unidos, donde el patriotismo es una parte fundamental de la cultura yanqui. Sin embargo, en Australia no es así. Por tanto, cuando el pasado siglo llegaron oleadas de inmigrantes, llegaban, por ejemplo, italianos, serbios, croatas, griegos, se asentaban en un barrio y allí desarrollaban una serie de instituciones, una serie de asociaciones, entre ellas las deportivas, para conservar un poco su cultura y para interrelacionarse entre ellos.
Este origen tan curioso de los clubs de Australia tenía su parte buena, que por ejemplo era que estaban muy ligados a los aficionados, muy ligados al pueblo, a la masa, digamos, representaban muy bien a sus aficionados. Esto era una cosa muy a tener en cuenta, pero también tenía su parte mala, por supuesto, y era que la gente se traía sus problemas también de Europa o del extranjero. Es decir, que por ejemplo, durante los 90, la gente que vivía en la antigua Yugoslavia tenía un montón de problemas y esos problemas se podían replicar también en Australia, por ejemplo, entre serbios y croatas. Pongo el ejemplo más paradigmático quizás. No era muy cómodo ver un equipo serbio jugar contra un equipo croata en Australia porque, como podéis entender, podía haber muchas rencillas, mucho tema político, encima tema político extranjero que ni siquiera era australiano, lo cual yo creo que lo complica todavía, ¿no? Porque puede ser entendible que en un mismo país haya dos identidades diferentes que estén peleadas, pero que, por ejemplo, esos serbios y croatas tuviesen problemas en Australia, no es que fuese muy deseable para la propia Australia. Una de las condiciones que se puso cuando se profesionalizó el fútbol era que los equipos tenían que ser neutros, tenían que ser equipos sin ningún tipo de relación con alguna etnia, tenían que ser equipos sin un pasado para evitar estas rivalidades, lo cual genera un problema, una duda para mucha gente, para muchos aficionados que llevaban siguiendo muchísimos años el fútbol. Y es que tenían que verse obligados a dejar de seguir a su club para empezar a seguir un club recientemente creado y que además les quitaba el dinero y las posibilidades al suyo. De esta manera, por ejemplo, un aficionado del Sydney United, que era el equipo de los croatas de Sydney, tenía que ver cómo le obligaban, entre comillas, a ser hincha del Sydney Football Club. Esto con el tiempo, digamos que se fue solventando, fue una cosa que cayó sola, y la gente empezó a seguir la A-League, el fútbol profesional, y se olvidó un poco de estos antiguos equipos que quedaron integrados en la National Premier League, en una especie de ligas semiprofesionales que tiene cada estado. Incluso hay mucha gente que tiene dos equipos, uno en cada liga. Veremos qué pasa en un futuro, porque en 2024 se va a crear la segunda división australiana, y entonces ahí veremos cómo quedan estos equipos antiguos, que ahora tendrán más dinero, más posibilidades, y si la gente les vuelve a seguir o si en un futuro acaban integrados en el fútbol profesional. Quizás en un futuro veamos como cualquiera de estos equipos acaba jugando en la A-League, quién sabe, es una cosa que lo veremos en unos años. Si avanzamos solo un par de años, desde 2005 hasta 2007, podremos ver esta imagen de Lionel Messi jugando contra los Socceroos en un partido en el que Argentina ganó 1-0. Le podemos ver acompañado de una serie de jugadores australianos, alguno de ellos bastante conocido, con grandes carreras. Están entre ellos Skoko, origen croata, Bichamp, origen francés, Lucas Neil, no irlandés, y por detrás tenemos a Marco Bresciano, que es ítalo-croata, y a David Kearney, que es de origen inglés. Pero si pasamos a la siguiente imagen, que es del Mundial 2022, vemos al propio Messi con otros tres jugadores, que son Chris Godwin, origen australiano, tendrá origen británico, pero no sé cuál es su origen concreto. Tenemos a Zig Becik, de origen turco-chipriota, y a un sursudanés como Gareth Wall. Desde luego son dos imágenes que se pueden comparar, dos imágenes que pueden ser consideradas una casualidad, pero muestran bastante bien los cambios que ha habido en los últimos años, en estos últimos 15 años, como parte de las dinámicas que están sucediendo a lo largo de todo el mundo. Australia y África habían tenido una relación de siempre que no se puede olvidar, como parte de las dinámicas del Imperio Británico, especialmente en la ciudad de Perth. Había una población flotante de británicos que vivían entre Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, que en muchos casos iban viajando de un país a otro según sus intereses personales, pero más allá de ahí no tenían una relación muy prolífica por la distancia, fundamentalmente. Todo esto empezó a cambiar hace unos 20 años aproximadamente, cuando el gobierno de Australia, como parte, digamos, de sus políticas de atracción de población, cosa muy importante en Australia porque la densidad es muy baja, hay zonas completamente sin prácticamente nadie viviendo allí. Como parte de esas políticas empezaron a traer a refugiados, gente que huía de la guerra y que les dieron una oportunidad en Australia. Tenemos, por ejemplo, tres casos en Australia muy paradigmáticos. Uno sería Mohamed Touré, que está jugando en el Stade de Rennes ahora mismo, que es liberiano, nació en Guinea y fue a vivir a Australia de niño. Tenemos también el caso de Nestor Irankunda, nacido en Tanzania, pero de origen en Burundi, que también vino de niño a Australia. Y por último, Gareth Wall, que nació en Egipto, de origen sursudanés y que se encontró en la misma situación. Podemos ver cómo estos tres vienen de países como son Liberia, Burundi o Sudán del Sur, que son países que han estado continuamente en guerra durante las últimas décadas. Por tanto,
podemos ver cómo los australianos han optado por traer estas personas hace unos 20 años y ahora mismo están empezando a destacar en muchos deportes, también en el baloncesto, en atletismo, y están empezando a ser una minoría bastante destacada en el país a nivel deportivo, especialmente. Más destacable todavía que la presencia africana en Australia, tenemos la presencia de asiáticos, de personas provenientes fundamentalmente de la India, de Filipinas, de Japón o de China. Australia desde hace ya un tiempo está metiéndose cada vez más en los circuitos comerciales, políticos, culturales de Extremo Oriente y cada vez tiene unas relaciones bastante más fructíferas. Como parte de estas relaciones, lógicamente, tenemos la inmigración. Hay, por ejemplo, personas muy formadas de Japón que deciden venir a Australia, también en dirección contraria. Tenemos también muchos filipinos que vienen como mano de obra barata a Australia, también indios, aunque bueno, los indios digamos que tienen una relación diferente porque antes tenían bastante relación también por el tema del Imperio Británico. La India y Australia están relativamente cerca y había cierta comunicación. Tan importante es la relación de Australia con Asia que últimamente está habiendo bastante polémica, ya que, por ejemplo, en el caso de China, se está acusando a los chinos de haberse introducido en ciertas instituciones australianas y promovido ciertos lobbies que apoyaban las políticas chinas. Digamos que con los años se irán regulando y se irá viendo hasta dónde quiere llegar Australia en su relación con estos países y hasta dónde no quieren llegar. Pero lo estrictamente cierto es que cada vez hay más australianos de origen asiático. Tenemos, por ejemplo, en la foto a Nissan Velupillay, un jugador del Melbourne Victory que ha sido convocado con Australia Sub-23 y que tiene orígenes en Sri Lanka, que es una selección que últimamente está convocando a bastantes australianos de nacimiento y que, por ejemplo, uno de ellos es Jack Hinger, que es un lateral, uno de los jugadores que más partidos ha jugado en toda la historia de la A-League y que junto con él otros tantos poco a poco están decidiendo jugar por las selecciones asiáticas. También tenemos otro caso como por ejemplo el hijo de Mark Thatcher, el portero australiano, que ha decidido jugar por Filipinas, que es el país de su madre, en vez de por Australia. Y luego seguramente también veremos a otro como Akbari, que es un jugador de origen afgano. Y bueno, también podemos ver por ejemplo a Daniel Arzani, que fue el jugador más joven del Mundial 2018, que nació directamente en Irán y que después, cuando era joven, se vino a Australia. En general, creo que veremos a bastantes jugadores australianos jugar por estas selecciones asiáticas y dejará de ser una anécdota para ser algo relativamente común. Hemos hablado de gente de todo el mundo, hemos hablado de europeos, de africanos, de asiáticos. Al fin y al cabo, la palabra clave para entender Australia es inmigración, sin ningún tipo de duda. Pero no hemos hablado todavía de los auténticos, de los primeros habitantes de Australia, que son los aborígenes. Bueno, ya sabemos que el Imperio Británico no era precisamente muy amigo de los pueblos originarios de los países y que cuando llegaban a un lugar lo que hacían fundamentalmente era esclavizar, no se mezclaban con ellos, les apartaban, generaban un mundo paralelo, una especie de réplica de su metrópolis sin tener en cuenta a los habitantes originarios de ese país. Y los aborígenes no fueron muy diferentes lo pasado en otros países. Por tanto, el maltrato a los aborígenes es la gran vergüenza nacional, es la gran herida que sigue abierta en Australia. Están empezando desde hace poco tiempo a hablar, están empezando a solucionar, están escuchando a los aborígenes, están intentando compensar todo lo sucedido, porque bueno, no hay que olvidar que esto no es una cosa que haya pasado hace 300 años, de una guerra, no, estamos hablando de algo que hay mucha gente viva, muchos aborígenes vivos que han vivido toda esta situación, digamos. Dentro de la historia de los socceros no hay muchos jugadores de origen, por la sencilla razón de que al fin y al cabo eran apartados de la sociedad, eran gente de segunda, eran gente que vivían un poco aislados al margen de todo, por lo tanto era muy difícil para un chaval aborigen llegar a algo dentro del mundo del fútbol, porque al fin y al cabo no tenían las mismas posibilidades que el resto. Entonces, como es normal, no pueden llegar a ser profesionales futbolistas aborígenes si no tienen los medios para conseguirlo. Entonces, digamos que en los últimos años se han hecho programas para ayudarles, para apoyarles. Se está intentando fomentar el fútbol dentro del territorio del norte, que es donde están la mayoría de los pocos aborígenes que quedan. Tienen allí sus propias sociedades, un poco con sus normas, y se está intentando ayudarles para un poco que compensar las condiciones malas en las que ellos nacen, porque al fin y al cabo son
tienen menos esperanza de vida que el resto, tienen menos posibilidades de, por ejemplo, conseguir una carrera, hay más alcoholismo, más problemas, más pobreza. Entonces digamos que es necesario hacer un esfuerzo extra para que este pueblo originario pueda competir con el resto de australianos. Como curiosidades, decir que el primer aborigen que jugó con los Socceroos fue Harry Williams en los años 70 y que el aborigen que más partidos ha jugado con los Socceroos es Jade North, que llegó a jugar en países como Noruega o Japón y que jugó 40 partidos, un buen central, uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la League. Y que el último que jugó fue David Williams, que ahora mismo está en el Perth, que jugó un par de partidos con los Socceroos y que parecía que iba a ser uno de los grandes delanteros de, bueno, digamos hace unos 15 años, parecía que era uno de los delanteros más prometedores, pero que nunca ha llegado a lo que se esperaba, aunque bueno, ha pasado por Hungría con buenos números, en Australia tiene buenos números, pero nunca llegó a ser lo que se esperaba del todo de él. Aún así, esperemos que en un futuro haya algún jugador aborigen que pueda despuntar y sería algo bonito volver a ver a un representante de este pueblo jugar con los Socceroos.